El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Amigas y amigos, saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y don Ever García en los estudios de Radio Globo. Señora ministra o señora secretaria de Salud Pública, seguimos esperando la respuesta. Esas cadenas de medios de comunicación que ejecuta su presidente son una falacia. Las realidades corresponden a otras. La vacunación, comparado con lo que se dice, a la realidad es otra. Y en el caso de los que recibimos la primera dosis de Sputnik V, pues seguimos demandando una respuesta concreta. Y en la solicitud que le hicimos a la comisión interventora y a la señora ministra de los familiares de los pacientes que recuperan su salud en el hospital escuela, ha sido a medias. Sí, trasladaron a las personas para la caseta del robo del Trans 450, que va a dar utilidad. Pero también continúan a la intemperie. Eso solo tiene techo, no tiene paredes. Desconozco si funciona la electricidad. Necesitan agua, necesitan los sanitarios. Ramón, ¿quién es el secretario de Seguridad en Honduras, de la Policía Nacional Preventiva? El general Pacheco Tinoco. Pacheco Tinoco, bueno, Pacheco. Sí. Ese señor, Pacheco, ese señor está ahí todavía. ¿Sí? Pues prácticamente la Secretaría de Seguridad es empresa privada de este señor, porque tiene años tras años de estar ahí. Entonces, señor Tinoco, secretario de Seguridad de nuestro país, ¿qué costo tiene destacar unos 4 elementos? La cantidad la deciden ustedes, para que le brinde protección a los familiares de los compatriotas que están hospitalizados en el hospital escuela. Eso no tiene ni un costo, porque esos agentes ya están en el presupuesto del Estado, para que los ladrones, los delincuentes, no hagan de las suyas. Están expuestos donde estaban y donde los colocaron para que puedan dormir bajo techo. Pero la ventaja caseta no tiene protección, no tiene paredes. Hay que buscarle cómo abrigarlos. Porque cuando el agua viene azotada, como decimos popularmente, por el aire, por el viento, siempre se van a mojar. Y después no pueden dormir porque tienen que estarse cuidando de los delincuentes. Y eso no tiene un costo ninguno. O sea que las alternativas, las soluciones, hay que hacerlas completas, no a media. Acá propusimos la caseta, aunque también planteamos una tienda de campaña con las Fuerzas Armadas. Al final, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se lo otorga el Estado de Honduras. La transparencia de las elecciones en Honduras no puede esperar por el bien de la democracia. Ramón Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo nuestro auditorio a nivel nacional. Gracias por estar conectado con Cuarto Poder a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. En efecto, hoy seguimos hablando del tema del presupuesto especial que necesita el Consejo Nacional Electoral y que en estos momentos el Congreso Nacional dirime su aprobación o no para comprar equipo especial, laptop o tablet o el equipo tecnológico que se necesita para poder tener unas elecciones digitales. Pasamos de la era de las cavernas en el tiempo electoral en Honduras a la era digital y es necesario realizar esos cambios. Es totalmente indispensable. Les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital. El Pulso, lo invito a informarse de manera práctica y objetiva a través de las redes sociales. Búsquenos como El Pulso en las distintas redes y en la web elpulso.hn. Lo invito a leer el editorial del Pulso de este día.
titulado Urge democratizar y transparentar las elecciones generales. Es necesario que se dé una salida democrática a la propuesta del Consejo Nacional Electoral a fin de resolver el entuerto de la ampliación presupuestaria que ascendería hasta los 800 millones de lempiras. Esto para financiar los comicios venideros de noviembre próximo, para no repetir lo ocurrido en la crisis electoral de 2017. El editorial del Pulso establece que es urgente resolver este impasse, ya sea desde la presión social o el consenso de todas las fuerzas políticas, a fin de garantizar unas elecciones transparentes y creíbles que den certeza de que quien ganó el proceso y no se generen dudas o señalamientos de fraude, pues vivimos en una sociedad altamente polarizada y se alimenta de incertidumbre. No hay necesidad de angustiar más a una población que vive las penurias dejadas por el coronavirus y los estragos de ETA e IOTA. Continúe leyendo este interesante editorial en Diario Digital El Pulso a través de la web o de las redes sociales. Les recuerdo el Pulso HN también en su canal de YouTube. Y en efecto, esa es la incertidumbre que hemos tenido, don Carlos Paz, amigos y amigas que nos escuchan, durante los últimos 2 años. La clase política en esos entuertos, en ese tira y encoge, que no se ponen de acuerdo, que cada quien defiende sus intereses de su color, de su partido político, pues nos tienen ya permanentemente en una crisis y en una zozobra y en un temor que tiene la sociedad, el electorado. Claro que hay temor porque se nos ha metido ahora de que hay un posible escenario de no elecciones y que un sector de la clase política es lo que quiere, no elecciones. Yo no creo así, yo creo que al final sí se van a dar las elecciones y que este impasse, pues, sea como sea, se tiene que resolver con tablet, sin tablet, con presupuesto o sin presupuesto, pero elecciones generales tienen que haber en este próximo noviembre del 2021. Carlos Paz. Antonio Rivera Callejas, primo de un político que murió con un grillete en el tobillo en Estados Unidos porque no respetó ni los fondos para el fútbol. Con la valentía que defienden los votos rurales para mantenerse en el poder, es el valor que le da a la democracia del departamento de Lempira e Intibucal. Condenable diputado Antonio Rivera Callejas, con tantos años que tiene de estar en el Congreso Nacional, nos preguntamos cuántos proyectos, cuántas iniciativas de ley ha presentado para que el departamento de Lempira, Intibucá y La Paz estuvieran totalmente iluminados. Objetivo principal cuando se fundó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, alumbrar todo Honduras. ¿Cuántos proyectos, iniciativas de ley ha presentado para que los pueblos de Intibucá, Lempira y La Paz tengan agua potable? ¿Cuántos proyectos e iniciativas de ley ha presentado para la distribución de la tierra y que tengan donde sembrar el alimento, el sustento y que vivan con dignidad? 16 años lleva el Partido Nacional en este siglo y los pueblos de Lempira, Intibucá y La Paz siguen siendo los que cubren el mapa de la extrema pobreza y de la indigencia. ¿Dónde están los 16 años de gobierno del Partido Nacional de la inversión social en estos departamentos? La transparencia para el proceso electoral del 2021 no puede esperar. La incertidumbre en el pueblo hondureño no puede continuar. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país responsabilizó de la sangre derramada del 2017 a la institucionalidad electoral por las irregularidades presentadas en dicho proceso. Tenemos a Julio Navarro ya. Pero también la oposición y la Coordinación Nacional de Libre no puede seguir solo hablando de alertas. El presidente Zelaya como que no escarmienta. A él lo pusieron en un avión semidesnudo en el aeropuerto Santa María, San José, Costa Rica.
se la hicieron el 2013, se la hicieron el 2017. No es de alerta, es de acciones. La percepción es que las consejeras están luchando solas. Ramón Ochoa. Don Julio Navarro es analista, sociólogo, catedrático universitario y está esta tarde con nosotros para acompañarnos en la opinión y el análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país en materia política electoral. Un placer tenerlo en Cuarto Poder. Doctor Julio Navarro, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer. Yo quisiera entender la posición del Partido Nacional, desde el punto de vista del Partido Nacional como tal. Ese partido no quiere ir a elecciones, porque los escenarios que tenía en los procesos anteriores han desaparecido parcialmente. Pongo un ejemplo: perdió el control del Tribunal o Consejo Nacional, del Registro Nacional y del nuevo organismo de justicia electoral. Libre lo sacó de ahí a la democracia cristiana. Hoy les cayó el 20 a los nacionalistas, que siempre creyeron que la alianza con los liberales iba a ser permanente y que no importaba que Libre llegara a ese puesto. Las cosas en el Partido Liberal en este momento han cambiado. Entonces, ¿cómo el Partido Nacional va a querer ir a elecciones en estas condiciones, en que le cambiaron la relación en la Junta Electoral, que ya no va a tener los representantes del resto de los partidos, sino que solo va a tener 6,000 secretarios de urnas, y los liberales van a tener 6, Libre va a tener 6, 12,000 contra 6. Entonces eso les genera pánico, realmente pánico, y por eso están haciendo todos los mecanismos que puedan hacer desde su mayoría mecánica en el Congreso para torpedear el proceso electoral. Pero vea bien, el Partido Nacional siempre juega con pelota adelantada. ¿Qué trampa metió en la ley electoral? Metió la trampa de que hay que verificar la huella digital para ir a votar, cuando ellos saben que hay una gran cantidad de municipios que ellos mismos aceptan y que son de ellos, dicen, que no puede aplicarse la lectura electrónica. Ya lo confesaron. Y que son esos municipios que, miren, son Lempira, Olancho y El Paraíso, con los cuales le hicieron fraude a Ricardo Álvarez en el 2012. En el 2017 le aumentaron a esos 3 departamentos, le aumentaron La Paz e Intibucá. Y ya Toño Rivera confesó que eso es totalmente cierto. Entonces ellos metieron el veneno. Hay que verificar huella digital. Pero dijeron, esa la verificamos en los centros urbanos. Y donde no llegue, entonces allí no hay huella digital. Porque no se puede. Y entonces la controversia hoy está así. ¿Por qué? Ellos creían que iba a haber una crisis preelectoral. Hasta el momento esa crisis no se ha dado porque la embajada americana ha estado encima. Pero sí ellos creen que puede haber una crisis postelectoral, cuando ellos tengan perdidas las elecciones y reclamen que ha habido fraude porque no ha habido transmisión electrónica de datos de esos municipios que ellos plantean. Entonces saldrán a la calle. Ya Toño Rivera dijo que ellos solo son el 30%. Saldrán a la calle con alguna ventaja de los otros partidos. Partido Nacional a este momento es un partido armado. Tiene a las Fuerzas Armadas de rodillas y a la policía ante ellos. Y entonces les servirán en cualquier escenario de derrota, si se dan. Pero si logran evitar que sean las elecciones, mejor.
¿Qué otra pelota adelantada tiene? ¿A dónde mandaron a David Matamoros Paxson? Lo mandaron a Conatel. ¿Quién regula si hay internet aquí en Honduras o no? Conatel. Entonces Conatel puede hacer que nuevamente se caiga el sistema de transmisión de datos cuantas veces quiera. Sí puede hacer. ¿Puede generar eso incertidumbre? Sí puede generar el mayor grado de incertidumbre. Por eso ellos ponen en la ley que hay que verificar la huella. Cuando ellos hoy mismo reconocen que para que verificar esa huella usted necesita un instrumento electrónico, ya sea una computadora con un lector de huellas o necesita una tablet. Entonces el tribunal dice que va a poner una tablet, pero ellos dicen, bueno, ponga la tablet para verificar huellas donde se pueda, pero no para mandar los datos electrónicos del acta. Y hablan de un acta electrónica. El acta electrónica no existe. La transmisión es que es electrónica. Yo les voy a poner algunos datos. En Honduras hay 32 municipios que tienen 3.3 millones de electores. Allí hay aproximadamente 11.000 urnas en 32 municipios. De esos 32 municipios, el 75% de ellos tienen conectividad con internet. El otro 25 son municipios, son aldeas, caseríos muy rurales. Le pongo, por ejemplo, Catacama, es un municipio de 100.000 electores, pero hay un 30% que están en zonas rurales. Lo mismo Juticalpa, lo mismo Danlí, etcétera. Entonces, en esos 32 municipios hay 11.000 actas electorales que pueden ser transmitidas. Hay 40 municipios, fíjate que sale el número redondo, que tienen entre 15.000 y 29.900 votos. Fíjese, 40 municipios que tienen entre 15.000 y 30.000 votos. Poquito. Ahí hay aproximadamente unos 800.000 electores que van a tener 2.700 urnas más o menos. Y mire qué dato. Hay 226 municipios que hay apenas 1.660.000 electores. Esos municipios tienen menos de 15.000 electores. Dentro de esos 216 municipios hay 88 municipios que tienen menos de 5.000 electores. Fíjese, hago lo siguiente. Municipio de Yayupe, hay 1.694 electores. Municipio de Mercedes de Oriente en La Paz, hay 1.428 electores. Esos municipios que le hablo, de 88 municipios, usted a las 7 de la noche tiene el acta, no por urna, tiene el acta municipal, tanto de presidente como la tiene de alcalde. Se puede transmitir el acta municipal de una zona donde sí hay conectividad, sí se puede. ¿Puede haber dificultad para comunicarse acta por acta? Sí puede haber. Hay 138 municipios que tienen entre 10.000 y 15.000 electores. Esos a las 9 de la noche, ya no a las 7, usted tiene un acta municipal que la puede transmitir. De manera que usted tendría nada más 11.000 urnas de zonas eminentemente urbanas que transmitir, y que lo puede hacer electrónicamente sin ningún problema. ¿Recuerda usted en Honduras los datos que hay? Hay más de 9 millones de celulares, y esos 9 millones de celulares funcionan al máximo el 24 de diciembre y funcionan el 31 de diciembre y funcionan el Día de la Madre, que son eventos trascendentales dentro de nuestra cultura. ¿Cómo no van a transmitir 11.000 tablets para que lleguen a un servidor a nivel central de los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral? O sea, que la barrera no es de carácter
tecnológico. La barrera es que el Partido Nacional sabe que está perdiendo el poder y que después de 12 años no se imaginan un escenario sin poder, porque están perdiendo no cualquier poder, que eso es normal en política, en una democracia, perder el poder y retornarlo. Recuerda, los demócratas en Estados Unidos lo perdieron con la Hillary y lo recuperaron con Biden 4 años después. Ahí no hay problema. El problema para el Partido Nacional es que perder el poder es perder la impunidad. O sea, perder el poder es exponerse a organismos extraterritoriales de aplicación de justicia. Entonces van a echar el resto en este momento por retener el poder, sea como sea. Hoy se han de arrepentir haberle dado a Libre la representación en los organismos que regulan procesos electorales, y se han de arrepentir haber confiado en el Partido Liberal, en esa alianza permanente que sin duda casi no todo el partido a nivel de diputados ha mantenido con el Partido Nacional, pero que con el cambio que ha habido les ha fallado. Entonces el Partido Nacional es un partido desesperado y tiene otro elemento. Si usted va a los pueblos, líder, quienes están trabajando son los diputados para ellos, y ya no están pidiendo voto plancha, están pidiendo voto selectivo. Correcto. Voto selectivo los diputados del Partido Nacional, porque ya no es problema de salvar toda la planilla, es de salvarse ellos, los que consideran y que tienen mayor cantidad de recursos. Entonces, esa situación terrorífica electoralmente que tiene el Partido Nacional tiene que ver cómo ensucia el agua. Y yo sí creo que puede hacer que hayan otras fuerzas políticas que tampoco les convenga que hayan elecciones. Está por verse, porque yo los veo muy pasivos esperando la reacción del partido de gobierno, cuando debía de haber más actividad, o esperando que la embajada los obligue a aprobar el presupuesto como los obligó a aprobar la ley 22 horas antes de la convocatoria a elecciones. Yo sí realmente veo que las elecciones del 28 de noviembre no están seguras ni están garantizadas. Aquí puede haber una crisis. El que Tito Asfura o el alcalde Asfura lo tengan escondido no es por problema de pandemia ni nada que se parezca. Ni de las patas. Es porque está la inseguridad si él puede ser o no puede ser. Porque aquí viene otra pelota adelantada que sacó el Partido Nacional con el apoyo del Libre y el Partido Liberal, que es la entidad partidaria la que nombra los sustitutos de los que renuncian a un cargo de elección popular, y ya lo probaron con el ministro de Finanzas, que lo mandaron a reemplazar al primer diputado por Atlántico. Entonces, esas son las condiciones que hay. ¿Cuál es la actitud que deben de tomar los otros partidos políticos? Todavía no lo veo. Están muy determinados por lo que tome la Junta Directiva del Congreso. Y ya se miró que cuando hay presión, Libre sacó a la Democracia Cristiana, que estaba metida ahí desde 1997. Los sacaron y los mandaron al basurero de la historia. Si en aquel momento de insurrección el Partido Liberal lo hubiera entendido, hubieran aprobado una ley electoral que contemplara la segunda vuelta. Desafortunadamente no lo entendieron, porque las autoridades o la bancada de esa época estaba confabulada totalmente con el partido de gobierno. Si no, hoy estuviéramos en otras condiciones. Yo concluyo en esta primera parte. El Partido Nacional va a hacer uso de la mayoría que tiene en el Congreso para tener intervenidos al Consejo Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de las Personas,
prácticamente, mire, organismos totalmente independientes, con autonomía, según la Constitución de la República, hoy los tiene el Congreso Nacional, que hasta tienen que rendirle rentas, tienen que rendirle cuentas de cuánto ha costado los líquidos que ocupan para curar a las personas que van a presentarse a una mesa electoral. Nunca se había visto ahí una auditoría tan feroz que tiene la Junta Directiva del Congreso Nacional para con el registro y para con el Consejo Nacional de Elecciones. Qué lindo, ¿va? Que eso hubieran hecho también con los hospitales móviles, pero con el proceso electoral sí lo van a seguir haciendo, porque tienen pánico perder la elección. Doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad sociopolítica de nuestro país. Cuando retornemos le consultamos sobre los señalamientos al Consejo Nacional Electoral. El Partido Nacional está denunciando prácticamente un tabletazo y que no le van a contar los votos rurales. Ramón Ochoa. Regresamos en breve. Para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El envío de remesas de Raúl a la cuenta de ahorro de María será en este momento sin ninguna escala. Directo de Western Union a la cuenta de ahorro Banco Atlántida al instante. Con Banco Atlántida, ahora tus remesas van directo a tu cuenta de ahorro, gracias a nuestra alianza con Airpac, representante de Western Union en Honduras. Dile a tu familiar que te envíe las remesas por Western Union sin escalas. Únicamente tienes que dar tu número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida y de inmediato la recibes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Vivimos para muchas cosas, para alcanzar los puntajes más altos o para parrandear como nunca, para reuniones familiares en verano o Navidad, para abrir nuestra casa a contactos que se convierten en más que eso, porque hagamos lo que hagamos, no estamos solos, ya que vivimos para conectarnos con tu paquete Claro Hogar, que por $40 incluye 50% de descuento por 3 meses, internet de 30 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Diario Digital El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Ubíquenos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram y en la web www.elpulso.hn. A propósito, esta nota del día de hoy es 15 de julio del 2021 y esta nota que usted la puede leer en Diario Digital El Pulso, donde el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró que a pesar del deterioro por mantenerse alrededor de 12 años en el poder, el Partido Nacional volverá a ganar las elecciones generales con los votos rurales. El parlamentario oficialista augura que los votos procedentes del área rural serán de nuevo garantía de triunfo ante sus adversarios. Aquí se va a dar otra vez, prepárense, el voto rural nos va a sacar adelante otra vez, ese voto campesino humilde que no se deje influenciar por redes sociales, ese voto nos va a volver a sacar adelante otra vez, reiteró Antonio Rivera Callejas, diputado nacionalista en el Congreso Nacional. Continúe leyendo esta nota en Diario Digital El Pulso y les recuerdo también, El Pulso está en YouTube, búsquenos como El Pulso HN y ahí encuentra todos los programas de Cuarto Poder. Profesor Navarro, los políticos hondureños quieren seguir gobernando con el pensamiento del siglo XX y este señalamiento que le están haciendo al Consejo Nacional, o sea, están desacreditando al Consejo Nacional al señalarlos de que están en un tabletazo. Fíjese que el Partido Nacional ojalá llorara con el siglo XX, ¿ves? En el siglo XX usted encuentra cosas buenas en este país. Había un movimiento social organizado fuerte que reivindicó los derechos de los trabajadores. Incluso, mire, hubo gobiernos reformistas como el de Galvez, ¿recuerda? Decía Ramón Oquelí que Honduras entró al siglo XX en 1950 con Galvez, que modernizó, creó las instituciones del Estado, etcétera. Hubo también gobiernos como el de Villeda Morales, como el gobierno de López Arellano del 72, como el de Reina, o sea, gobierno reformista. No, mire, el Partido Nacional está hundiendo el país, lo está hundiendo.
destruyendo totalmente sus instituciones. Busque las instituciones del Estado que tenían autonomía, que tenían libertad de actuar conforme a la Constitución, han desaparecido prácticamente. Yo le decía, el Partido Nacional es un partido armado que tiene capacidad de sacar el ejército a la calle y de sacar la policía a la calle ante cualquier conato de protesta que haya. Pero don Toño Rivera, como es un hombre que dice la verdad, mire qué mensaje le manda a la oposición en Honduras. Les dice, de cada 10 electores, solo 3 están con el Partido Nacional. 7 no están con el Partido Nacional. Pero les dice él, vamos a ganar con esos 3. ¿Qué mensaje le manda a la oposición? Para que el elector, de hecho, no de forma legal, al mes de septiembre el elector hondureño va a decidir por qué candidato de la oposición va a votar, sin necesidad de que hayan alianzas. Porque en la población no hay solo hoy en día un anti-Job, sino que hay un antipartido nacional. Y esa lectura ya la tienen los diputados más juiciosos dentro del Partido Nacional, que no rompen con el Ejecutivo porque tienen miedo les destituyan sus empleados, sus amigos, sus parientes dentro del gobierno. Entonces se mantienen ahí, aunque ellos estén en contra del modelo político de hacer política que lleva el gobierno actual. Yo creo que si hay elecciones, el Partido Nacional va a buscar que las elecciones sean lo más cuestionadas posible para que le dé justificación de un reclamo ante la derrota inminente que va a tener el Partido Nacional después de la elección. El partido se sigue aferrando a la organización que tiene. Mire, ese tipo de organización va a ser rebasado porque hay un sentimiento antipartido nacional increíble. Mire, amigos, actualmente uno lo ve en la zona rural, cómo llegan los grandes furgones a repartir insumos agrícolas, nada más a la gente que es del Partido Nacional, y al resto de la población no le dan nada. Mire, hay aldeas que uno ve que los nacionalistas campesinos le dicen a su amigo liberal o de otro partido, voy a inscribir también tu propiedad, le dice, para que me den insumos y darte insumos a vos. O sea, la gente en su pueblo, en su nivel de conciencia, no ve bien eso, que discriminen a la gente solo porque sea de un partido político, porque no lo ve bien, porque lo hacen creyendo que con eso van a tener seguro el voto. Pero yo creo la otra acción. Y lo interrumpo ahí con respecto yo veo a eso que está hablando. Muy pasivo a Libre y muy pasivo al Partido Libre. Correcto. Sí, no, está bien, lo escuchamos. Sí, esa era la posición. ¿Qué pasa con la oposición? Ese era el punto, correcto. Que está hablando de alertas y no de acciones. Y ha visto lo que hace el Partido Nacional. Pues porque usted dice, aunque esté organizado el Partido Nacional, hay un sentimiento antipartido nacional grande. Pero y la organización de la oposición, ¿cómo está también? Porque es una competencia, don Julio. Sí, así es. Pero la oposición a este momento, principalmente Partido Liberal y Partido Libre, que tienen 56 votos en el Congreso, sí debían de hacer algo. No solo simple estar expectante a la convocatoria de elección, a la convocatoria de sesiones que hacen por Zoom, y que ahí definen lo que quiera definir el Partido Nacional sin importar quién está en contra o quién no. Entonces la pasividad que tienen esos dos partidos ahorita, a mí me parece que no debería ser. Debían de ser más beligerantes, más actuantes, y si es necesario convocar a la calle como tal para poder desafiar y definir una salida electoral a este momento, porque sin recursos financieros no se van a poder realizar la elección. Ya los abogados dijeron, pueden aprobarles el mecanismo para que no haya contratación vía ley de contratación del Estado, pero yo ¿cómo voy a contratar servicios si no tengo el dinero? Correcto.
Entonces después estos miembros del Consejo Nacional pueden ser sometidos a un juicio político y destituidos, que eso es lo que le gustaría al Partido Nacional. Sí, y de los votos rurales que dice don Antonio Rivera Callejas y que ellos apelan a esa fuerza y que puede ser una realidad, pues ellos tienen en zonas específicas fuerza cachureca. ¿No les va a beneficiar nuevamente esto en estas elecciones, cree usted? No, mire, si ellos apuestan nada más al voto rural, como vienen diciendo, para justificar lo de 2017, en la zona rural, solo hay 1.660.000 electores. En esos municipios críticos que dicen ellos que no se podría transmitir por un elemento electrónico. Zona rural son aproximadamente 5.536 urnas. ¿Contra qué? Contra 13.000 urnas que hay en zonas de mayor influencia urbana. Entonces, si ellos siguen apostando al voto rural, es porque siguen creyendo que pueden cambiar las urnas. Y este Consejo Nacional Electoral no le va a dar el chance que tuvieron en el 2017 de sustituir urnas completamente, cambiar las actas. Si ellos creen que este consejo les va a permitir venir a contar actas al Infoc, están equivocados. No les van a permitir eso. O sea, aquí van a entrar los resultados a través de un mecanismo electrónico que se establezca. Yo les decía que los municipios pequeños, a las 7 de la noche usted tiene el dato de quién ganó y quién perdió en cada uno de esos municipios vía acta municipal. Mire, tanto enredo que hoy hablan, cómo se transmitían los datos aquí antes. Hasta 1957 por telegrama. Ya en el 75 con López Arellano ya era Radio América y HRN. Todavía hasta el 97 Radio América y HRN eran las que daban los resultados electorales. Hoy con toda la tecnología que tenemos, diputados del siglo XXI asustados porque se va a usar una tablet, y un presidente del Congreso, vicepresidente, que habla como activista de los más bajos de nivel académico en su partido, de que va a haber un tabletazo. ¿Se da cuenta usted? Cuando hay una tableta se la maneja cualquier cipote de 6 años, y él todavía sorprendido, señas de que no atiende a sus niños o a sus nietos en la casa en estos momentos que hay educación virtual. Entonces yo creo que el país necesita certidumbre. Para eso ocupamos que hayan elecciones y aclararles a los partidos políticos: las elecciones no son de ellos, las elecciones son del país, son del modelo político del país. Ellos nada más son invitados como tal y no pueden estarle poniendo condiciones al Consejo Nacional de Elecciones o al Registro Nacional de las Personas, que son los encargados de organizar, tutelar, ejecutar y contar los votos electorales. Sí, ahora, me deja una duda lo que usted establecía al principio, de la postura del Partido Liberal. Prácticamente usted da por hecho de que hay una unión entre Libre y el pueblo. Bueno, lo hemos visto reflejado en las consejeras en estos momentos del CNE, pero que se podría dar esto incluso hasta en la mesa electoral, y ahí le pueden jugar la vuelta al Partido Nacional, pero eso no ha sido demostrado en el Congreso, don Julio Navarro, que como oposición en estos momentos el Partido Liberal y el Partido Nacional pudieran unirse, serían 56, 57 diputados. Solo le faltarían 8 diputados de los otros partidos pequeños para hacer mayoría simple y realizar muchos cambios en el Congreso. ¿O es que hay todavía diputados liberales atados al Partido Nacional? Y eso se probó cuando se iba a hacer el juicio político. Correcto. No aparecieron en el Congreso Nacional. Porque también le digo, al interior de esos partidos hay diputados que tampoco quisieran que hayan elecciones, que haya una crisis para ver cómo se prorrogan ellos en otras condiciones. Entonces yo creo que las dos representantes que hay en el Consejo Nacional de Elecciones, incluso el representante del Partido Nacional que el otro día votó porque se usara la tecnología aprobada para la transmisión de resultados,
esas dos mujeres necesitan apoyo político de todos los partidos y de toda la sociedad hondureña, porque hasta el momento han demostrado responsabilidad en apegarse a lo que establece la ley. Los diputados nos dirán que el mecanismo de Zoom que está utilizando el presidente del Congreso le sirve para manipular los resultados. Partido Liberal, Partido Libre y Partido Pino ya se hubieran hecho presentes al Congreso Nacional en persona y exigir que ahí se realice la sesión con las personas adecuadamente distribuidas, Julio, porque nadie desconoce. Julio, mire, todos los diputados Julio, ya están vacunados. Julio, una vez que hicieron una media revuelta ahí en las gradas del Congreso desde acá, porque de acá dieron las declaraciones, les propusimos que los diputados tienen la capacidad para tomarse esa calle que está en el Congreso y lo que era el Banco Exacto. Central hacia el parque, que ahí instalaran las carpas y se sentaran con sus computadoras o con sus tablos o con sus teléfonos y que ahí sesionaran, pero solo van 3 o 4, o sea que los diputados de la oposición están conformes, están a gustos en sus casas cuando les mandan el Zoom, y si no, ¿cuántas sesiones debieron haber hecho ya desde la calle instalados en carpas ahí? Así es, y le digo que lograrían mayoría de quórum que los que aparecen en la pantalla. 56 diputados, le hablo del Libre y del Partido Liberal, pero si usted le suma a los diputados del Pino, harían como 61 diputados, y si le suman los diputados del General, también, mire, harían mayoría de los 65 diputados, porque en el Partido Liberal hay un diputado, de Nacional hay un diputado que ya se fue, solo tienen 60 diputados, y hay 2 diputados del Partido Nacional que están a punto de irse, también de esa bancada, y entonces presentes ellos en las gradas del Congreso Nacional. Tienen que abrirnos el Congreso y nos vamos a tomar las butacas, y desde aquí vamos a legislar. Si llega la policía a tomárselo, mire que le hagan juicio político al jefe de la policía que los manda, o al jefe de las fuerzas armadas, que mucha simpatía tendría del pueblo hondureño una acción de ese tipo. Para ellos son diputados, son depositarios de la capacidad de legislar. En un momento de crisis, el poder legislativo es más importante que cualquier otro poder. Es que son aguados, están cómodos, están a gustos con el tipo de sesiones. Don Julio Navarro, permítanos ir a una segunda pausa comercial. Regresamos en breve. Un mensaje importante, cortesía de Claro, porque vivimos para muchas cosas, en especial para conectarnos con tus Super Pack todo incluido, que de 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos, más redes sociales ilimitadas. Actívalo yo marcando el asterisco 77 numeral opción 1. Claro que sí. Vivimos para muchas cosas, para bailar bajo el sol o en la lluvia, para viajar a todos los rincones del país, para estar juntos, aunque a veces sea a la distancia. Porque hagamos lo que hagamos, no estamos solos, ya que vivimos para conectarnos. Con tus Super Packs todo incluido, que desde 25 lempiras te incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos, más redes sociales ilimitadas. Actívalos marcando asterisco 777 numeral opción 1. ¡Claro que sí! El envío de remesas de Raúl a la cuenta de ahorro de María será en este momento sin ninguna escala. Directo de Western Union a la cuenta de ahorro Banco Atlántida al instante. Con Banco Atlántida, ahora tus remesas van directo a tu cuenta de ahorro, gracias a nuestra alianza con Airpac, representante de Western Union en Honduras. Dile a tu familiar que te envíe las remesas por Western Union sin escalas. Únicamente tienes que dar tu número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida y de inmediato la recibes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Diario Digital El Pulso nos informa este día en su página web www.elpulso.hn que este mes, según establecen las autoridades de salud,
podría cerrar con un alto porcentaje de muertes a causa del COVID-19. Solo en el Seguro Social el mes de mayo cerró con uno de los índices más altos de todo el año. Murieron 100 personas. Esperemos que lo que avisoraron los epidemiólogos no se haga realidad, explicó la portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ana Lourdes Barrientos. Amplía esta nota en Diario Digital El Pulso, porque el COVID está más fuerte hoy que nunca durante todo este tiempo de pandemia. Estimados televidentes y oyentes, conversamos con el doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad sociopolítica del país, y le consultamos de darse irregularidades en el proceso electoral del próximo noviembre. El pueblo hondureño no aguantará otro fraude. Hay un caldo que prácticamente es de combustible por la inconformidad generalizada que hay. Yo creo que el Partido Nacional, por la condición en que están sus dirigencias, y yo les decía que están en una condición difícil, perder el poder para muchos de ellos es ir a la cárcel, y no a las cárceles de Honduras. Entonces están aferrados, y no les importa llevarse el país de por medio, y eso lo deben de saber todos los otros partidos políticos, y lo debe saber la sociedad en general. Pero había que hacerle un llamado a la sensatez a algunos dirigentes del Partido Nacional, que Honduras no aguantaría una crisis postelectoral de las dimensiones del 2017. Recuerden, el 2017 el pueblo salió a las calles. El problema que Narrala no estuvo a la altura de eso, ¿va? Porque creyó que en las negociaciones le iban a entregar el poder y no lo hicieron. Hoy toda esa experiencia ya se conoce. Pero ellos, si no hay crisis antes de las elecciones, la están pensando para después de las elecciones, y ser ellos los que después de las elecciones reclamen que hubo fraude por el cual perdieron las elecciones. O sea, el personaje va a cambiar de papel en el 2021. No va a ser el personaje del 2017. Y por ello ellos están creando todas las condiciones de sospecha, de duda sobre los mecanismos de transmisión de los procesos electorales. Y están evitando darle el presupuesto que requieren, y por sobre todo darle la autonomía que según la ley estos organismos deben de tener. Honduras ocupa certidumbre, sin duda. Honduras tiene el reto de reconstruir la institucionalidad destruida en nuestro país, sin duda. Honduras tiene el reto de hacerle frente a una estrategia de combate a esta pandemia que tenemos, tampoco está en duda. Y no digamos iniciar un proceso de recuperación económica, pasando por la recuperación de la soberanía del territorio hondureño, que hoy no solo sus instituciones, sino que la tierra está cuestionada. Sí, y en ese elemento que usted menciona de un caos postelectoral, ¿qué papel jugarían las Fuerzas Armadas? Ya que nos mencionó también al inicio que las Fuerzas Armadas, y es lógico, en estos momentos están de parte de ellos, pero ya en un nuevo gobierno, y ya las Fuerzas Armadas, al establecer que son disciplinadas, no deliberantes y que no se meten en asuntos políticos, ¿qué papel jugarían específicamente las Fuerzas Armadas después en este caos postelectoral del que usted habla? Mire, las Fuerzas Armadas en Honduras, eso ha sido históricamente, no solo de ahora. En los momentos de paz hay un mando nacional, sin duda, pero en los momentos de crisis política, el mando de las Fuerzas Armadas está en el Comando Sur de Panamá. Y entonces va a depender mucho de la acción que tengan los norteamericanos a través del Comando Sur, de cómo actuarán las Fuerzas Armadas. Hasta el momento hemos visto que el mando nacional de las Fuerzas Armadas es totalmente leal al partido de gobierno. Aquí no puede haber un pequeño conato de que alguien pida que le pongan agua en su barrio
cuando llega toda la estructura militar y policial a arrojar bombas, sea como sea. No andan ni investigando cuál es la naturaleza de la protesta. Eso le ha servido al partido de gobierno. Le servirá para justificar su derrota en el 2021, argumentando que le hicieron fraude. Eso estaría por verse, porque hay variables externas que gravitan sobre las decisiones que puedan tomar instituciones tan estratégicas como la Fuerza Armada. Sí. Le agradecemos mucho su análisis, don Julio Navarro. Unas palabras finales sobre las elecciones específicamente. Ya, mucho gusto. Mire, yo creo que nosotros debemos de seguir apostando. Sí. Pero el resumen que tenemos de lo que usted nos ha establecido esta tarde es que es un hecho, bueno, o es una opción muy grande que no se dé el proceso electoral. La población está con duda y con incertidumbre en este momento. ¿Cuál sería esa opción B o esos arreglos a los que llegue la clase política para desarrollar un proceso normal y que no nos miremos en esas incertidumbres, don Julio? Y muchas gracias. Mire, el Congreso Nacional va a aprobar recursos para que haya verificación de huella en aquellos municipios que sí puede haber conectividad. Ellos van a salvar de eso a esos 226 municipios rurales que ellos creen que le van a seguir dando sus votantes. Y el otro llamado sería a que el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Pino, la Alianza Patriótica y el diputado que tiene la UD, que por favor, hombre, tomen otra decisión más beligerante para apoyar las decisiones del Consejo Nacional de Elecciones y las decisiones del Registro Nacional de las Personas, porque las elecciones se ocupan para recuperar la institucionalidad y la separación de poderes en nuestro país. Muchas gracias al doctor Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario, analista de la realidad sociopolítica de nuestro país. Siempre es interesante hablar. Muchas gracias, don Julio Navarro. Es interesante hablar con don Julio en estos temas, específicamente cuando está la calentura electoral, porque saca elementos nuevos. Y de esos elementos nuevos... Y estadísticas. Y él maneja muy bien los datos históricos de los procesos electorales. Pero cuando habla de esos elementos que se podrían dar a futuro, también uno queda pensando y se amplía más el análisis. Habla de un escenario crítico postelectoral y habla de una estrategia que montó el Partido Nacional, que es la huella dactilar, que es un arma que ellos utilizan porque ellos también controlan el sistema de la conexión del Internet. Así que ese es otro caos que se podría dar también en el proceso electoral, una falta de conectividad total a nivel nacional. ¿Y quién está en Conatel? Don David Matamoros Baxson, y él ya tiene experiencia electoral. Ojo a eso, ojo a eso. No sé, don Carlos y Ever, si tenemos tiempo para un par de llamadas. Creo que no lo va a dar el espacio. Ya no, gracias, Ever. Porque los elementos que se van obteniendo, queda establecido que desde el Partido Nacional no quiere que hayan elecciones cuando se da cuenta en que ya no tiene el control de la institución electoral como lo ha tenido en los 3 últimos procesos, que habían cuadros de obediencia a lo que eligiera la dirección partidaria de su instituto político, que se les ha revertido esa parte, pero también queda claro que la oposición que dice que quiere el retorno a la institucionalidad de la República, del Estado del Derecho, no está haciendo lo necesario para velar por la precaria democracia con que contamos. No es solo con alertas. ¿Qué evita, digamos, que las dirigencias de los partidos por lo menos llamen a conferencias de prensa y hagan explicaciones tácitas de lo que está sucediendo y qué le dicen sus asesores, que los partidos políticos también mantienen un estudio permanente del comportamiento de lo que está sucediendo en la sociedad? Todos los partidos políticos lo hacen para informar a la población y generar cierta certidumbre, porque el problema es esas ansias, esa angustia en que se vive y se llevarán a cabo las elecciones. ¿Será cierto lo del tabletazo? ¿Será cierto? Bueno, y también don Julio Navarro nos da unas estadísticas de la cantidad de votos, no le garantizan un triunfo a los cachurecos con su voto rural.
Que es el argumento que mantiene don Toño Rivera. Que ahí están equivocados, que con eso logren triunfar. Definitivamente, definitivamente. Ahora, pero será el argumento ya teniendo desacreditado al Consejo Nacional Electoral. sí, Porque esa es la otra campaña, correcto. desacreditar todas las decisiones y acciones, ejecuciones del Consejo Nacional Electoral que ha emprendido el Partido Nacional. Y a eso van, según nos dice don Julio Navarro, a eso van con la maquinaria planadora que tienen en el Congreso Nacional a interpelar a los magistrados del Registro Nacional de las Personas y del Consejo y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Se nos fue el tiempo, don Carlos, seguramente de aquí a 4 meses que nos quedan para las elecciones generales seguiremos abordando de manera más profunda el tema político electoral en nuestro país, que se mantiene todavía en incertidumbre. Mañana es viernes. Correcto. Mañana es viernes, hablamos de Cuarto Poder Internacional, lo que me han informado los compañeros, que estaremos analizando la situación, qué está pasando en Nicaragua, que también va a elecciones en noviembre. También, dictadura o posturas políticas o posturas judiciales serían aceptables de lo que está sucediendo en Nicaragua. Hay posiciones encontradas en torno a este tema por la cantidad de presos políticos que lo llaman a uno en estos momentos en Nicaragua, líderes opositores, incluso candidatos a la presidencia de aquel país. Va a estar interesante este tema el día de mañana junto a don Gilberto Ríos. Esto es Cuarto Poder, gracias a usted por su sintonía. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.